Rey potente de gloria, de sus mercedes es que vive en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los orbes gobierna, y que en sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó como mejor le agradó, no ve su mano paterna. Alma bendice al Señor de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor que prospera tu estado, y beneficia sin fin sobre ti ha derramado. Ensanchecer, rico, amoroso y muy fiel, como mil pruebas te ha dado. Alma bendice al Señor y a su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Muy buenas noches. Queridos hermanos, en Cristo Jesús, sean bienvenidos a nuestra lección número 13 del estudio de la Carta a los Romanos. En esta oportunidad vamos a estudiar Romanos, el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Iniciaremos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, te damos gracias por bendecirnos con tu amor, con tu misericordia, por guiarnos en este día, dándonos la verdadera paz. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la verdadera paz que nos has dado en Cristo Jesús. Reconocemos que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero también pedimos que el Espíritu Santo nos mantenga conectados con la fe, con el Evangelio y confiando en los méritos de Cristo, que todo lo hizo por nosotros. Bendice nuestra lección en esta noche, que podamos seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dándonos la verdadera paz, reconocemos nuestro pecado. De nuevo sean bienvenidos a este estudio, la carta a los romanos. Hoy vamos
a hablar de una causa-efecto. Hablamos acerca de cómo la justificación produce la santificación, es decir, cómo nosotros vivimos en este mundo. No hay ningún versículo bíblico que nos prometa en la Biblia prosperidad, o que no vamos a tener problemas en este mundo, o que jamás nos vamos a enfermar. Al contrario, pues hay varios textos bíblicos, y de por sí la vida debajo de este mundo, que vemos que hay mucha tribulación, la cruz del cristiano, tenemos muchos problemas, muchas dificultades, pero siempre estamos conectados con nuestro Dios, siempre tenemos esta bendición de seguir viendo lo que hace nuestro Dios, y por eso es importante esta lección de esta noche. Nos habla en los versículos del 1 al 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es muy interesante lo que nosotros aprendemos en esta lección y cómo empieza Pablo hablando de un término que nosotros conocemos, y ese término es justificados. Y cuando estamos hablando de ser justificados, pues tenemos ese tema muy claro, porque somos justificados por medio de la fe. Nosotros podemos aprender con la escritura abierta de que podemos hablar de la justificación en sentido objetivo y la justificación en sentido subjetivo. Y cuando hablamos de la justificación en sentido objetivo, es muy importante que nosotros podamos ver que en ese sentido objetivo es cuando decimos que Cristo murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿Cuál es el objeto? El mundo entero. Ahí es donde entendemos el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues encontramos esa verdad de lo que nos enseña esta justificación objetiva. Pero esta justificación que nos está hablando aquí San Pablo es la justificación que llamamos subjetiva. Entonces hay un sujeto de la salvación, y en este caso, ¿cuál es el sujeto? Pues la Biblia dice que el que cree. Por eso dice que todo aquel que en él cree no es condenado. Y es por esto muy importante lo que nosotros estamos viendo, de que cuando Pablo nos dice en este pasaje que somos justificados por medio de la fe, le está hablando es al creyente, aquel que el Espíritu Santo ha dado la verdadera paz, aquel que el Espíritu Santo ha fortalecido con la verdadera paz que Cristo ganó por todos y cada uno de nosotros. Por esto, nosotros cuando estamos estudiando esta sección nos llena de mucho ánimo, porque está hablando a personas como usted, como a mí, está hablando a creyentes como nosotros, y sobre todo nos está permitiendo que podamos seguir creciendo juntos en la fe.
porque es muy importante para nosotros seguir creciendo en la fe y seguir fortalecidos en la gracia. Entonces, nosotros continuando con esa idea de lo que nos enseña de la justificación por medio de la fe, y es para los que creemos, pues encontramos muchas verdades. La primera es que esta justificación nos trae ¿qué? Paz. También, ¿qué nos trae? Nos trae unas bendiciones, y unas bendiciones en unos momentos difíciles de nuestra vida, porque esta paz pues claramente va a producir algo que nosotros necesitamos llevar en nuestra vida, que es nuestra vida de santificación. Cómo vivimos nosotros, cómo nosotros estamos viendo el amor de Dios hacia nosotros. Por esto, esta paz realmente tiene mucho significado para usted y para mí. ¿Y por qué esa paz tiene significado para nosotros? Por una verdad grande que nos trae la misma palabra de Dios. Y esta verdad, pues no lo hemos leído, pero lo vamos a ver en estos versículos de Romanos, el capítulo 5, el versículo 6, que nos recuerda que nosotros somos impíos, nos recuerda que nosotros somos débiles, nos dice que nosotros somos pecadores, y también nos dice que somos enemigos de Dios. Entonces, al llamarnos de esta manera impíos, pecadores, débiles, pues ya entendemos más de esto, lo que nos dice la Biblia. Entonces, otra vez, somos impíos, débiles, somos pecadores y enemigos de Dios. ¿Y eso qué nos dice a usted y a mí? Que nosotros no podemos hacer nada para poder salvarnos. Por eso esta justificación es tan importante, como somos declarados inocentes, nosotros impíos, débiles, pecadores, enemigos de Dios, como hemos sido declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta paz, encontramos lo que nos dice esos versículos que Pablo está mencionando aquí. Y hablamos de un tema, y ese tema tiene que ver con nuestra vida de santificación, cómo vivimos nosotros. Y está hablando de las tribulaciones. Y usted y yo sabemos que una tribulación es una enfermedad, un problema que tenemos serio con otra persona, problemas diarios que podemos vivir que nos afectan mucho espiritualmente, que a veces nos quita el sueño, que a veces nos puede llevar esos problemas a depresiones, a cosas muy complicadas que nosotros hemos vivido. Pero para el mundo del que es justificado por medio de la fe, o sea, el mundo creyente, para usted y para mí, esa tribulación que produce en nosotros, produce paciencia. Y esta paciencia consiste pues en cómo nosotros resistimos a la adversidad, pero esto es solamente por la obra del Espíritu Santo. Pero más que eso, cuando estamos viviendo esta situación, también esto trae prueba, porque aquí está hablando de la prueba de fe, cuando pasamos o vivimos esas cosas difíciles en este mundo, con una gran bendición, y termina diciendo Pablo la esperanza. Y aquí la esperanza es un sinónimo de fe, de la confianza y esa seguridad en la cual Dios a nosotros nos ha dicho: mire, usted vive una paz en este mundo, no somos condenados, hemos sido librados de ir al infierno, podemos orar,
cuando estamos estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta de todas las bendiciones grandes de parte de nuestro Dios. Tenemos todo esto. ¿Cómo será cuando estemos en el cielo? Y por el estudio de la Biblia sabemos que en el cielo no va a haber problemas, no va a haber enfermedades, ni lágrimas, no va a pasar nada porque todas las cosas pasaron. Y es aquí donde volvemos al texto de Romanos, donde vamos a ver los versículos del 6 al 8 y nos dice realmente la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osar morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues cuando está hablando de que nosotros somos o éramos débiles, pues ya hemos explicado un poco sobre eso, porque por nuestro pecado nosotros siempre tendemos a hacer lo malo. Pero encontramos algo muy importante de lo que nuestro Dios nos está enseñando aquí. Y si nosotros checamos lo que nos dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, pues nos recuerda cómo Cristo vino, nació de una virgen, nació de una mujer y nació, dice, bajo la ley. ¿Y por qué Él nació bajo la ley? Para hacernos hijos de Dios. Porque Él cumplió toda esa ley perfectamente por usted y por mí. Y cuando tenemos esto bien claro, pues vemos que el amor de Dios es muy grande, puesto que ninguno de nosotros podemos morir por el prójimo, pero Dios sí. Por eso está este pasaje que es uno de los pasajes preferidos míos, que está en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es grande esta verdad. Él sabía que nosotros vamos a seguir batallando con nuestro pecado. Él sabe que las tribulaciones que vivimos son consecuencias del pecado. Pero por Cristo, quien vino a este mundo a ser nuestro doble sustituto, encontramos esa verdad de la justificación, de este amor que viene de parte de Dios. Por lo tanto, los últimos versículos que vamos a ver en esta noche, que se han tomado los versículos del 9 al 11, así nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Y esto es en verdad una verdad grande que, y perdonen la redundancia, pero cuando estamos hablando de la reconciliación, es una verdad que nos anima mucho a nosotros, porque ya no somos enemigos de Dios, ya no somos hijos de la ira, ya nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, todo lo que vivimos en este mundo, con las tribulaciones, los problemas, sabemos que todo esto tiene un propósito. Y por eso, entre más años tenemos, entendemos más cuál es la voluntad de Dios, y por eso entendemos más la vida y también tenemos más esperanza del cielo, porque es el lugar donde queremos estar. Está donde la reconciliación, donde ya no somos enemigos de Dios, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿A qué nos anima? Nos anima a que en los momentos de la tribulación oremos, enseñemos a otros, sepamos que Dios tiene el control de todo, sepamos que todo eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, nos ayuda a entender más cuál es la voluntad de Dios. Hoy damos gracias a nuestro Dios porque nosotros
conocemos de su amor, que nosotros, aun siendo enemigos de Él, pues nos dio esta paz, esta verdadera paz que nos ha dado la vida eterna, el cielo, el perdón de los pecados y también hermanos como ustedes, los cuales estaremos adorando a nuestro Dios por toda la eternidad. Vamos a dar un cordial saludo a Hernán Gómez en Ibagué, también a nuestra hermana Alexandra acá en Medellín, saludos a la mamá, Paulina Salinas en México, Marino Sabas en Quibdó, Luis Astudillo en Punta de Mata, México, saludos a Rudis, Antonio, Yoli Vargas en Casanare, Gladys Marín acá en el municipio de Bello, Mamá Genia acá en Medellín, Miriam Carranza también en Medellín, Scarlett Riera está en Estados Unidos, Miriam Palacio en el municipio de Bello y Nati Hierro en la República Dominicana. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta noche con tu amor, con tu palabra, por recordarnos que somos justificados, que hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús. Permite que la tribulación que vivimos hoy, como por ejemplo la que esta semana vivieron unos hermanos como Gladys Marín, a perder a su esposo, a nuestro hermano Luis Astudillo al perder a su hermano, la salud de Gonzalo, de Miriam Palacio, también la salud de Yoli Vargas, la de Mariano, igualmente la de nuestra hermana Socorro y Nelly. Sabemos que son tribulaciones que vivimos, pero estas tribulaciones, Señor, nos traen esa paciencia y sobre todo sabemos que tú nos ayudas, nos sostienes en todas estas dificultades que podemos vivir. Te damos gracias por la esperanza que nos has dado del cielo, de vivir contigo por siempre, y por esto danos el consuelo que necesitamos en este mundo. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice a tu iglesia para que sigamos conectados con tu palabra, para que nunca nos apartemos de ti en medio de las dolencias físicas. También te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo cada familia, cada hogar, y que nos sigas manteniendo en tus manos. Señor Santo, permite que sigamos adorando tu nombre a través de nuestras tribulaciones, para que podamos enseñar a otros de que somos redimidos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes hasta una nueva oportunidad.